de la Universidad Nacional del Litoral. Así que los saludamos a Germán. Muy buenos días, un gusto poder saludarte y bueno, y agradeciendo tu buena predisposición como siempre. ¿Cómo andás? No, todo bien, Aldo, por favor, muchísimas gracias por la invitación y saludar a todos los oyentes que están del otro lado de la radio. Y bueno, para comenzar, explicarles un poco de lo que me interesa hablar en el día de hoy, que es el trabajo de investigación que vengo realizando en el marco de mi tesis de grado de licenciatura en Ciencias Políticas. Tal vez ya lo habrán hablado en otro momento con Julio, de Aldo o con algún otro integrante del programa de Economía Social y Solidaria. Yo en mi trabajo final de carrera investigué lo que fue la experiencia del Centro de Emprendedores, ¿no? Esa institución que nace en el 2013 y que a partir de la conjunción, la articulación de lo que es el gobierno de la provincia, el gobierno de la municipalidad y la Universidad Nacional del Litoral, donde convergen todas las líneas de acción destinadas a emprendedores, ¿no? Y uno de los principales objetivos que tenía esta institución era la promoción del asociativismo entre estas unidades productivas. Entonces a mí me interesaba eh, ver cuáles eran las percepciones que tenían los emprendedores después de haber pasado por el circuito que había diseñado esta institución, que van desde capacitaciones, asistencias técnicas, espacios de comercialización y financiación sobre el asociativismo y sobre la autogestión, y por otro lado contrastarlo con las conceptualizaciones o significantes que podían construir los gestores del centro de emprendedores. Esa institución estaba gestionada por representantes de estos tres estamentos, y creo que uno de los principales resultados que hemos podido llegar a abordar es que, por un lado, eh, los gestores del centro de emprendedores eh, tenían una conceptualización de asociativismo que estaba muy vinculada a una cuestión instrumental, ¿no? El asociativismo para poder conseguir financiamiento. Y por eso se desarrollaron los créditos con metodología solidaria, ¿no? En donde la garantía se conformaba a partir de grupos de emprendedores, ¿sí? Esos créditos tenían muy buen resultado, pero para poder acceder a estos créditos, previamente los emprendedores tenían que realizar una capacitación, ¿sí? Entonces, un poco lo que vimos cuando encuestamos a los emprendedores, que la mayoría había hecho capacitaciones, pero no necesariamente para financiarse, ¿sí? Para después llegar a un financiamiento, sino realmente para formarse y seguir desarrollando su emprendimiento, lo que nos habla de que no hay una cuestión instrumental necesariamente en la racionalidad del emprendedor. Por otro lado, estaba el tiempo de la urgencia, ¿no? Los gestores hablaban de que los emprendedores permanentemente tenían urgencias de conseguir recursos, de conseguir materia prima, ¿sí? Y esa urgencia también viene de la mano de la temporalidad que se imponía desde, por un lado, las instancias de gobierno municipal y por el otro lado, de las instancias de gobierno provincial, que estaban regidas por tiempos electoralistas. ¿Sí? Entonces, la lógica temporal del centro de emprendedores, todo lo que tenía que ver con capacitación, con recibir financiamiento, también estaba regida por un cortoplacismo. ¿Sí? No necesariamente los emprendedores eran los que tenían el tiempo de la urgencia, el tiempo de lo necesito ya y ahora, ¿no? Después otra cuestión que los gestores planteaban, ¿no? En términos de que los emprendedores muchas veces tenían comportamientos individualistas, ¿no? Y son individualistas porque la cultura nos lleva
al individualismo, por qué el capitalismo nos lleva al individualismo. Y cuando nosotros entrevistamos a los emprendedores, vimos que hay un 30% que trabaja de forma asociativa y que eh, hay un 70%, ¿sí?, de los que no trabajan de forma asociativa que tienen algún interés en trabajar de forma asociativa con otros emprendedores, sobre todo al momento de la comercialización. Entonces, ahí lo que estamos viendo, ¿no?, es la diferencia del diagnóstico que tenían los gestores del Centro de Emprendedores y algunas percepciones de los emprendedores, ¿no? De los emprendedores y de las emprendedoras. Y vos sabés que recientemente realizamos otra encuesta a los emprendedores en tiempo de pandemia para ver cómo había impactado la pandemia en estas unidades productivas, y otra vez, las estrategias asociativas digamos, cobran una importancia fundamental al momento de pensar la sostenibilidad de estos emprendimientos. Y lo hemos visto permanentemente en el desarrollo de ferias virtuales, en el desarrollo de plataformas de comercialización virtuales, por ejemplo, lo que es el grupo de mujeres emprendedoras de la Feria Incuba, lo que es la cooperativa de consumo de Demos, el Mercadito, que realizó toda una plataforma de comercialización en donde se podía vincular a las redes sociales de los distintos emprendedores. Entonces es fundamental que estas estrategias que ya vienen desarrollando los emprendedores sean acompañadas, ¿sí?, por las distintas instancias de gobierno. Ahora, en la actualidad, el Centro de Emprendedores se disolvió en el año 2018 a partir de la ruptura de la coalición de gobierno, en donde parte del radicalismo que en ese momento gobernaba la ciudad, encabezada por José Corral, se pasa a Cambiemos, desaparece el Centro de Emprendedores y aparece Capital Activa y el Club de Emprendedores, ¿sí? Lo interesante también para pensar es que los emprendedores jamás se dieron cuenta de este pase, ¿sí?, del Centro de Emprendedores hacia el Club de Emprendedores. Para ellos siempre fue la municipalidad, el Estado, ¿sí? Y no reconocieron las diferencias de esa articulación institucional entre las tres instituciones y esta nueva institucionalidad que surgía en articulación del gobierno municipal directamente con lo que es la Secretaría de Comercio y Producción de Nación, ¿sí? Entonces, los actores son diferentes. Las líneas de emprendedurismo, cómo entendían el emprendedurismo en el Centro de Emprendedores y cómo se entendía en el Club de Emprendedores, es totalmente distinto, ¿sí? Y actualmente lo que se observa es realmente una digamos, dispersión de políticas públicas, por un lado provincia, por el otro nación, que muchas veces hay superposición de estas líneas, ¿sí? Otro dato interesante que salió de los 223 emprendedores encuestados, solamente el 10% había recibido alguna asistencia en términos de políticas públicas, ¿sí? Lo que habla que el Estado en sus distintos niveles no supo llegar a estos emprendedores y asistirlos de una forma que genere condiciones de sostenibilidad, no solamente en el corto plazo, pensando solamente en la pandemia, en la emergencia, sino en el mediano y en el largo plazo, ¿sí? Es algo que todavía no se ha logrado desde las políticas públicas. Sabes que me parece que hay que definir algunas cuestiones. A veces los tiempos políticos marcan prácticas distintas. También vos hablabas de los emprendedores, que a veces no tienen la teoría, por así decirlo, de lo que significa el emprendedorismo, lo que es el asociativismo, lo que es las cooperativas, pero digamos, estamos enmarcados en un sistema capitalista, en un sistema egoísta, y a veces encontrarnos con el otro es medio difícil, pero creo que también hay una cuestión. Mucha gente trabaja asociándose a otra
y otros se asocian en la propia familia, porque son grupos familiares los que trabajan justamente en estas prácticas de emprendedorismo. Me parecería interesante destacar la importancia de contar con algunas herramientas teóricas, porque eso también brinda la posibilidad de casi de brindar una incubadora, es decir, esta articulación de los emprendedores, aquellos que están desarrollando una economía alternativa, una economía desde lo social, y la academia que puede brindarle las herramientas, tanto legales, jurídicas, como también de economía, para tener los balances, para tener el estatuto, para de las formalidades que tienen que tener, justamente porque el Instituto Nacional de Economía Social lo exige, la INAES. Entonces, son elementos positivos si se podría articular los emprendedores con la academia y con la política tanto local, provincial o nacional, como vos hablabas, de la superposición a veces de planes y que en definitiva no llegan a los emprendedores. Una reflexión que a mí me parece que la podemos Sí, discutir con vos. sumando a eso, Aldo, yo creo que la universidad no solamente está como actor central en lo que es brindar estas herramientas de formación y de capacitación, sino que también tenemos la obligación de pensar cómo vamos a formular estas políticas públicas, ¿sí? Y de pensarlas críticamente, ¿sí? A estas políticas públicas. Por ejemplo, el Centro de Emprendedores tenía todo para ser exitoso, ¿sí? Porque estaban estas tres instituciones que le daban un volumen de institucionalidad, un volumen de actividad, de acción muy importante. Y sin embargo, ese centro de emprendedores se disuelve y los emprendedores no sienten la pérdida, no salieron a reclamar, che, queremos que vuelva el centro de emprendedores, ¿sí? Entonces, hay que hacer una revisión crítica de esas políticas públicas que ya se fueron implementando y de las que van a venir, por supuesto, ¿sí? Incluso también pensar a la universidad como actor clave en el momento de visibilizar a estas prácticas emprendedoras desde, bueno, no solamente, como te decía, en la capacitación, en lo que tiene que ver la formulación de políticas públicas, sino también, bueno, la universidad como en la etapa de cliente de estos emprendedores. ¿A quién le compra la universidad? ¿A las grandes empresas? Entonces, hacemos economía social y solidaria, pero cuando vamos y necesitamos, por ejemplo, algún regalo, algún recuerdo, lo pedimos a alguien, a un supermercado, ¿no es cierto? A una gran cadena multinacional, porque claro, tiene la capacidad de hacerlo. Y cuando en realidad el valor está en el valor agregado que pone ese emprendedor. Como vos decías, y creo que en esto vamos a estar de acuerdo, detrás de cada emprendimiento hay una familia, ¿sí? Hay una familia que está solventada a partir de ese emprendimiento. Es re importante visibilizar ese trabajo productivo y reproductivo de la unidad doméstica, como habla Coragio, ¿no? Así Entonces creo es. que también la universidad tiene que replantearse las prácticas con estos emprendedores en términos de actores económicos, ¿sí? Son actores económicos. Entonces, bueno, necesitamos tal producto. ¿Por qué primero no vamos a ver si hay alguna cooperativa, algún emprendedor que lo produce y después, ¿sí? Yo Vamos. creo que hay que cambiar prácticas o paradigmas, ¿no? A veces la universidad tiene, la factura tiene que ser con tales características, tiene que complementar tales funciones, tiene que tener, digamos, está establecido, pero establecer normas a un pequeño emprendimiento me parece que son etapas a ir superando. Germán, ya estamos a las 9 de la mañana, nosotros tenemos que cerrar el programa, quedan temas pendientes, me parece que esto da para seguir charlando en otra oportunidad. En este caso te Seguramente. agradezco tu tiempo en el día de hoy, te mando un gran abrazo y bueno, seguiremos trabajando en estos temas porque nos ocupan y nos preocupan, pues para seguir trabajando en una sociedad
totalmente distinta, una sociedad más inclusiva, con otros valores, que no sea el dinero, sino la persona, el ser humano, que es Tal fundamental cual. a la hora de la vida. Te agradezco, un abrazo grande. Muchísimas gracias, Aldo, por la invitación y por tener este micro y este espacio para pensar una economía centrada en las personas y en la importancia de las personas más allá del capital y el dinero. Saludos a todos. Gracias, muy amable.